Quiero agradecerles la invitación. Me parece que es un privilegio poder estar en este espacio que inicia un debate. Quiero decirles que estoy un poco cansado porque estoy viajando desde la madrugada, así que no voy a estar así tan activo como suelo estar. Una primera advertencia es que lo que voy a decir es desde el reconocimiento pleno y absoluto del valor que tiene la Corte actual y la composición anterior de la Corte. O sea, todos los comentarios que se va a hacer sobre estos núcleos problemáticos alrededor de la justicia constitucional es partiendo de la importancia que tiene. Puedo estar en desacuerdo en muchas decisiones y en muchas sentencias, pero el respeto y la consideración a lo que hace la Corte Constitucional en este momento en el país es indudable para mí. Desde la perspectiva de la honestidad, del rol, puede haber tensiones internas en la Corte o hacia afuera, pero uno percibe un órgano de justicia serio y seguramente la única institución de la estructura actual en la cual puede decir está cumpliendo con su rol de manera adecuada. Así que esto es, quiero decirlo así para que lo que oigan a continuación sea tomado en ese marco. La primera cuestión para mí, los núcleos problemáticos de la justicia constitucional. Hay una relación de lo jurídico y lo político indiscutible, pero la Corte Constitucional no es un órgano de la política, es un órgano de justicia. Muchas personas le quieren llevar a la Corte hacia el terror de la política, como dirimente de la política ecuatoriana, y dicen siempre tendrá que valorar la política. Yo creo que ese es un núcleo problemático porque creo que es al revés. La Corte Constitucional es un órgano de justicia constitucional que sus decisiones tienen impacto político. Es al revés de que la Corte es un órgano político, como se ha visto. Yo estos días he leído muchos editorialistas o he oído muchos comentarios donde la Corte tiene que jugar un rol político para asegurar. No juega un rol político. La Corte es un órgano de justicia con implicaciones políticas, lo cual le convierte en un blanco fácil, porque se pierde de vista el rol y creo que en ocasiones se les forza, se les empuja a ser actores de esa política. Y me parece que es una primera cosa, que es un núcleo importante. Por ejemplo, en el debate ahora sobre el juicio político, es que la Corte no tiene que hacer sino pronunciarse, oigan, sobre la forma. O sea, no es un órgano de justicia, es un notario. Si solamente tiene que ver las formas, o sea, es un notario. ¿Para qué un órgano de justicia? Entonces, me parece que, y cabe la advertencia de que si no hace lo que quiere la Corte, ahí está en estos dos mundos, ¿no es cierto? Si dice sí o dice no, va a haber una porción importante que le va a acusar de politización a la Corte, esto es claro, no importa el resultado que diga. Ahora, como la fuerza de la Corte es la racionalidad, seguramente lo que más importante es la argumentación que haga alrededor de lo que decida, sí o no. Y por eso no puede ceder a la tentación de la política, que me parece que en un país desinstitucionalizado es como un canto de sirena, que hay que taparse o amarrarse al mástil, como ustedes saben. Creo que hay otro núcleo problemático que es esta tensión entre la tensión entre la interpretación basada en la literalidad, la interpretación evolutiva y la interpretación creativa. Claro, asumo que cuando digo interpretación estoy diciendo que es la atribución de sentido de las normas, ¿no es cierto? Y esta idea de que las normas, si son claras, no deben ser interpretadas. Y el rol de la Corte, que ha tenido un rol muy importante en la perspectiva de darle contenido y sentido a las normas constitucionales, que siempre, por su estructura, siempre serán muchas veces ambiguas, vagas, con un contenido así bastante amplio. Sin embargo, creo que la Corte ha sido muchas veces a esto que digo que es una interpretación creativa. Y eso le ha hecho que le vea una parte de la sociedad como activistas en el sentido no positivo totalmente del término, sino como activistas que quieren empujar agendas en ocasiones. Me parece que, no digo que sea así la Corte, digo que se percibe a momentos hacia afuera como que hay, ahora menos, en esta composición se ve menos de eso, pero de hecho en algunas decisiones se veía muy fuertemente esta idea. Y yo no tengo empacho de decirles, la sentencia sobre los derechos de los animales me parece que es una sentencia que es equivocada. Y lo seguiré diciendo. Por decisión de la Corte Constitucional, los animales en el Ecuador tienen derechos. Punto. Eso no se discute. El tema es que la Constitución no les daba esa posibilidad. La naturaleza será sujeto a los derechos que esta Constitución establece. Punto. La reflexión sobre el todo y las partes es una reflexión interesante, pero que tiene un problema.
que no tenía base constitucional, en mi opinión. Pero ese tipo de decisiones que tienen menos posibilidad de ser defendidas, hace que mucha gente vea esta idea de esta corte activista, no en el sentido correcto de promover derechos, de empujar derechos y defender la Constitución como activismo en ese sentido, sino el activismo de agenda con opciones. Claro, la Corte tiene un problema, que es el texto constitucional dice, verá, usted tiene los instrumentos internacionales y los tratados internacionales, ya, las normas más favorables que están en tratados e instrumentos. Instrumento internacional es el reglamento X de no sé qué cosa, o las directrices de ni sé qué otra. Y uno puede darle valor normativo a un documento que en derecho técnico puro y duro es soft law. Y por otro lado tiene otro problema, que tiene ese famoso artículo 11 sobre el tema de la dignidad humana y los derechos derivados de la dignidad humana. Entonces uno a partir de ese artículo puede decir muchas cosas en realidad. Entonces este tema del marco normativo con estas reglas que tiene alrededor sí puede ser usado extendiendo bastante el texto, que en ocasiones es peligroso. Por eso les digo, en ocasiones algunas decisiones parecen elecciones morales de los jueces y no aplicación del texto constitucional. Pocas, pero son relevantes, digo, ¿no? O sea, en el sentido. Hay una tensión muy clara entre el principio democrático y el rol de la Corte, porque, a ver, el texto de la Constitución tiene un inicio de rol democrático, claro, una consulta popular validó, más allá de la constituyente, una consulta popular que dijo, este es el texto de la Constitución. Y en ocasiones ese principio democrático de origen se enfrenta a la idea del principio democrático en la ejecución. Y hay esta sentencia donde hay esta tensión sobre el tema de la iniciativa legislativa en materia tributaria, donde uno ve los votos salvados y se preocupa, porque dice, la Constitución es clara en decir quién tiene iniciativa legislativa en materia tributaria. Decir que uno puede interpretar esa regla a partir del principio democrático es un problema grave. Finalmente ganó la posición que no se dio al principio democrático, sino al tema del texto que decía claramente la iniciativa legislativa en materia tributaria es presidente de la República, pero el riesgo estaba ahí y en los textos se nota esa tensión. La acumulación de casos que tiene la Corte y el uso es un núcleo súper complicado del uso abusivo y delincuencial de las garantías. ¿Qué parecería al final? Yo digo, por un lado hay que diferenciar el uso abusivo puro y duro, digamos, el tema del abogado que está litigando y que quiere abusar de la garantía para encontrar una respuesta a un problema que no encuentra la justicia ordinaria y forzar el sistema. Yo creo que eso muchos abogados tienden a hacerlo, no me parece un comportamiento ético, pero digamos, está en la línea, ¿no? Está como en la línea de forzar, ser creativo, buscar cómo proteger un derecho o un cliente usando las garantías. Cosa distinta es lo que está pasando, que es el uso delincuencial de las garantías. Claramente ha puesto a poner al servicio de delincuentes, tan simple. Y ahí viene un problema, como la Corte tiene solo un camino de respuesta, que es la jurisprudencia obligatoria en materia de garantías, requiere de material, requiere de materia prima para resolver, y eso hace que parezca muy lenta, o sea, que parezca muy, muy lenta respecto al problema. Yo entiendo además que en un contexto de inseguridad y de violencia como vive el país, decisiones que pueden atacar estas cosas generan miedo. Entonces hay una mezcla entre, creo yo, yo creo que hay una mezcla entre temor, una mezcla entre no tener el material más adecuado, el más preciso para resolver, y el miedo de que las decisiones que tomen lleguen a limitar de tal manera las garantías que las desfiguren. Entonces ¿cómo ponemos límites a estos usos abusivos sin desfigurarlas? Entonces yo creo que hay un problema bien grave. Para mí, por ejemplo, creo que el hecho es decisiones, garantías emitidas por jueces que no tienen competencia territorial mínima o conexión territorial son nulas de pleno derecho, no deben ser ejecutadas, punto. Y así que discutir eso después discute en otro lado, ¿me entienden? Solamente creo que así se podría evitar lo que implica la ejecución de decisiones que son abiertamente contrarias y muy peligrosas. En todo caso, yo entiendo la tensión, las tres tensiones, ¿no es cierto? Material no totalmente bueno para hacer el trabajo porque no ha llegado a los casos, un temor, es legítimo, y finalmente el tema de pensar que limitar de cierta manera esos usos abusivos puede implicar, o delincuenciales, puede implicar el debilitamiento de las garantías. Después tenemos un problema entre la brecha de lo decidido y lo realizado, que me parece que se le empieza a acumular a la Corte, que este es un reto
complicadísimo, porque la Corte tiene un montón de decisiones súper interesantes, pero la brecha entre lo que decide y lo que está pasando empieza a crecer cada vez más. La Corte tiene capacidad de transformar el mundo jurídico, pero no tiene capacidad de transformar el mundo, pues. Entonces, toma decisiones que son para transformar el mundo, la realidad, pero que se quedan en el papel, porque no va más allá. Como Corte, puedes utilizar los mecanismos de seguimiento, efectivamente, pero, oigan, ¿cómo les pago las pensiones por el tema de no sé qué cosas si no existe plata? ¿Cómo obligo a hacer una cosa que no se puede hacer? Entonces, también hay que tener cuidado en lo que la Corte ofrece, porque va a terminar siendo que es una Corte a la cual se le va a acusar de plantear cosas irrealizables y desentenderse del contexto. Es un riesgo alto. Yo creo que además hay cosas que sí podrían resolver. Por ejemplo, los casos más relevantes tiene que ser reforma legislativa, debe haber una reforma legislativa en un plazo y no lo han hecho. Yo creo que uno debería coger la lista de casos que tenían plazos los jueces, la legislatura, y empezar a resolver eso, porque hay cosas que se han quedado en la tintera. O sea, hay otras que no van a poder hacerlo porque requiere de otros medios. Y el último es el tema de la institucionalidad. El reto es sobrevivir en un contexto institucional débil, donde se le empieza a pasar las culpas y las cargas a la Corte para que resuelva problemas que tienen otras instituciones que no son de la Corte, y que uno se deje llevar por esta idea: ustedes son los salvadores, como son los únicos buenos de esta historia, ustedes tienen que venir a salvarnos. Una suerte de chapulín colorado constitucional, de 9 chapulines y chapulinas coloradas constitucionales. Esto es súper peligroso, porque uno puede perder de vista claramente el rol de la Corte y entrar en un terreno que está vinculado al primer punto, y con eso quiero cerrar: el terreno de la política, el terreno que no les corresponde. Muchas gracias.